Caminamos de la mano de este texto tan bello, de los libros sapienciales, el libro de la sabiduría escrito, como sabéis, un siglo antes del nacimiento de Cristo. En este texto que hemos proclamado hoy hay como 21 apelativos de grandeza en torno a la sabiduría. Y es toda una invitación para reconocer que la sabiduría de Dios es Cristo el Señor. Es el Espíritu de Cristo, ese Cristo que se inmoló, como veremos luego, en la cruz, que resucitó. Y es este Cristo que nosotros, tantas veces como celebramos la Eucaristía, estamos celebrando la Pascua de la vida, de la esperanza, del amor, de la resurrección. Por eso el texto del libro de la sabiduría, ese texto que es especial, es todo un canto con 21 apelativos a la figura de la sabiduría de Dios, que es Cristo, que es el Espíritu de Cristo, quien va iluminando y va rastreando el corazón del hombre, el mundo. Lo importante es dejarnos guiar por esta luz, por esta sabiduría de Dios, por este Espíritu de Dios, y rechazar todo aquello que sea oscuridad, todo aquello que sea negación de Dios, todo aquello que nos pueda desviar del camino de la verdad de Dios, del Dios del amor, de este Padre Dios que nos reveló en Cristo y que mediante el Espíritu Santo sigue vivo en medio de nosotros, y es la sabiduría que nos despierta ante esta realidad del momento que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces repetimos esta palabra? Estrella de la sabiduría. María es la estrella de la sabiduría, porque al comienzo de la historia, en la oscuridad del pecado de la historia, María dio a luz a la sabiduría plena de Dios, a Cristo el Señor. Y por eso María, podemos decirla con toda tranquilidad, que es la estrella de la sabiduría que brilla en el mundo desde todos los 20 siglos de historia de amor, cuando ella, en el silencio de su corazón, acoge a Cristo en su seno, bajo la sombra del Espíritu Santo, y entonces da luz a la gran sabiduría de Dios Padre, que es Cristo el Señor, y que a través del Espíritu Santo, este Cristo va iluminando la oscuridad de la vida. Como dice el texto del libro de Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Realmente esta luz es Cristo el Señor, es la sabiduría de Cristo, es esta luz que además nos guía por este camino y por este momento. Por eso siempre que recurráis a la Virgen, en cualquier lugar donde estéis, pensad que es María, la sabiduría de Dios, porque nos dio a la sabiduría por antonomasia, que es Cristo el Señor. Y dejaros orientar por la sabiduría de este Dios de amor Padre, que en Cristo y bajo la acción del Espíritu se sirve, cómo no, de una mujer que rompe la estructura del pecado con el nacimiento de Cristo, con el nacimiento de la sabiduría del Padre, que es Jesús, el Hijo de Dios. Hemos escuchado antes en el Salmo responsorial una expresión tan bella: haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Esta es la plegaria que hoy tenemos que pedirle al Señor, que brille sobre nosotros el rostro de Cristo, el Espíritu de Cristo, para que no tengamos miedo a la oscuridad de este momento, a la oscuridad que nos toque vivir, ni a esa oscuridad que nos aterra a veces,
que es el sueño de la muerte, humanamente hablando. Después, el Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio con toda profundidad. Es un texto que nos introduce en la verdad del reino. Los fariseos, para tentar a Jesús, no es que les interese saber cuándo va a llegar el reino de Dios, sino es para ver qué Él decía. Cuando Cristo, una vez que les dice, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, dice Él, el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios está en el interior del corazón del hombre, en el silencio del hombre. Es Cristo el Señor quien habita el corazón de ese hombre silencioso y lleno de fe, donde el reino de Dios se hace realidad en este hombre, en este creyente. Este es el reino de Dios. Y el reino de Dios, como va explicando ya a los discípulos, tuvo que padecer en la cruz, resucitó, y ese reino de Dios se hace realidad en cada celebración de la Eucaristía que estamos compartiendo. Por eso la Eucaristía es un sacramento central de la Iglesia, que no podemos banalizar con nuestros comportamientos tan absurdos y tan raros, sino la Eucaristía es el centro total de la vida cristiana, es el centro de la historia, es el centro de la humanidad, como decía el Padre Pío. El mundo puede vivir sin sol, pero no puede vivir sin Eucaristía. Por eso el reino de Dios se hace realidad en el corazón callado y silencioso y paciente de cada uno de nosotros. Y después, cuando explica a los discípulos, para que los discípulos estén atentos, y les dice y les advierte, entonces cuando alguno os dirá, está aquí o está allí, no vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo. Corremos el riesgo en este momento de la historia, donde el hombre vive en una oscuridad de un desconcierto de todos los niveles, y entonces está buscando como un atisbo del reino de Dios, de seguridad, de la venida de Dios, del milagro, de un milagro. Y por ese motivo, a la luz de este desconcierto, muchos aprovechados, falsos profetas, se dedican a engañarnos, a decir esto o aquello, cuando el reino de Dios está en el silencio de ellos en primer lugar, si quieren reconocerle, y está en el silencio de cada uno de nosotros. Tener cuidado que nadie os engañe. Está lleno en las redes sociales de videntes, de profetismos, de todo tipo. Y Cristo nos dice, no vayáis tras ellos, porque el reino de Dios vendrá para celebrar la gran Pascua de la parusía, cuando Dios quiera y como Dios quiera, pero no porque tú alteres las fechas de Dios y alteres también la venida de ese reino de Dios majestuoso que vendrá Cristo en su gloria para la parusía final, donde celebraremos realmente la gran Pascua de la Eucaristía, el manjar para siempre, porque veremos a Dios tal cual es, cara a cara. Hemos escuchado antes una palabra muy bella, después del Salmo, cuando el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Cristo es la vid y nosotros como sarmientos tenemos que estar unidos a Él. El que permanece en mí y yo en Él, ese da fruto abundante. Estas palabras son claves en este lugar y en tantos lugares de este tipo. Tenemos que estar insertos en Cristo, que es la vid.
no en aventureros proféticos, sino en Cristo que es la vid. Y además, si permanecemos en Cristo, daremos fruto abundante de amor y de silencio. De pie. Oramos con toda la Iglesia de Cristo.